Me permito ahora presentarles el alcance de este programa de formación enfocado en el diseño geotécnico estructural de bases para equipos dinámicos. Estamos entonces iniciando el 9 de mayo. Como les he dicho, este es un programa de formación de 6 semanas especializado en el diseño geotécnico y estructural de bases de equipos dinámicos. Vamos a trabajar fuertemente con el código ACI 351, edición 2018. Vamos a trabajar para el caso de equipos rotativos, reciprocantes en impacto y para el caso de plataformas elevadas como las que hemos visto el día de hoy. ¿Okay? Un programa de formación que está muy ligado al sector industrial. Este programa recopila lo que ha sido mi experiencia y la de los profesionales que hacen vida en este programa en el proceso de dimensionado, diseño, inspección, incluso reparación de algunos soportes de equipos dinámicos para equipos livianos, luego para equipos de media frecuencia y ya también la experiencia que hemos tenido atendiendo los soportes elevados para el caso de las turbinas y para el caso de altas vibraciones o equipos de alta frecuencia. Entonces, fíjense, el programa aborda primero entender cómo funcionan los equipos dinámicos, cómo es el proceso de dimensionado y de diseño de los soportes que van apoyados sobre el terreno. Luego, para el caso de la plataforma elevada, hacemos una revisión de conceptos dinámicos asociados a este comportamiento, entender cómo funciona la estructura, pero sobre todo el proceso de dimensionado. Vamos a ver que para ello combinamos un poco el uso de estas herramientas, como lo he hecho el día de hoy. La idea de estos software es entender el alcance de cada una de las herramientas. Sin embargo, trabajamos mucho con hojas de cálculo para poder estimar las funciones de impedancia, para poder hacer los cálculos de rigidez, los cálculos de amortiguamiento y luego también entender qué es lo que hace el software y qué es lo que tenemos que hacer mediante apoyo del código. A nivel normativo, trabajamos, como les decía, la norma de referencia es la ACI 351. Sin embargo, aquí hay unos documentos complementarios, son bien importantes tanto para el área de turbinas como para el área de construcción, para el área de inspección, para suministrar el acero de refuerzo, para todo lo que es el diseño de los pernos de anclaje, todo lo que son ya los componentes de unión del equipo con el propio sistema de soporte o lo que sería la propia cimentación. Este programa tiene una característica interesante y es que se apuntan ingenieros civiles que pueden estar ligados al sector industrial con este tipo de alcance, con este tipo de infraestructura, pero también se apuntan ingenieros mecánicos, ingenieros industriales que están ligados a este sector y que desean familiarizarse con el proceso de diseño porque de repente les toca revisar este tipo de proyectos, de repente están dentro de una planta industrial y tienen que hacer este tipo de inspecciones. En muchos casos incluso no son directamente proyectistas, sino que son personas que desean entender todo el funcionamiento, todo el proceso de diseño porque les toca revisar este tipo de proyectos, tanto a nivel de diseño como a nivel de construcción y de igual manera está dirigido para ese sector, como les decía, tanto a nivel de ingeniero proyectista como tal, como a nivel de inspección y construcción. Fíjense entonces que si vemos un poco el alcance, vamos a efectuar el dimensionado basado en el código, vamos a entender lo que es el concepto de la carga estática y la carga dinámica, vamos a trabajar con cimentaciones del tipo zapatas, losas y pilotes, vamos a entender lo que es el concepto de analizar una vibración, de entender lo que es el proceso de vibración en el soporte conjuntamente con la maquinaria para poder realmente dimensionar a partir de vibraciones, lo que les decía. No se trata simplemente, no, es que la masa mía es 2 veces, 3 veces y bueno, ya. No, es que si yo estoy diseñando un equipo pequeño, muy probablemente hasta ahí llegó el proyecto, eso estamos de acuerdo. Pero si ustedes están diseñando un equipo de alta frecuencia, el problema no llega hasta ahí, el problema llega hasta el punto de determinar la magnitud de tales vibraciones en función de la frecuencia del equipo para saber si eso se está comportando de manera adecuada. Un caso interesante, diseño de aisladores. ¿A qué me refiero con este diseño de aisladores? Muchas veces me preguntan, oye, pero es que yo tengo una placa de un edificio que es diseñado en los años 90, en donde queremos montar un equipo reciprocante que tiene 1200 RPM. Y yo pregunto, ok, ¿y esa placa originalmente se diseñó para instalar ese equipo de 1200 RPM? No, nunca consideramos eso. Simplemente es para saber si soporta. Es que no lo va a soportar. Es que no lo va a soportar. Estamos incorporando
una variable en el que el proyecto original no lo tenía para nada en cuenta. Entonces, realmente, ya en este caso no tiene mucho sentido el que nos reventemos la cabeza haciendo un análisis de un equipo que sobre una placa que originalmente tenía, no sé, me lo invento, 20 centímetros, 25 centímetros de espesor para instalar un equipo de alta vibración. Si lo quieren hacer como ejercicio teórico para ver cómo se comporta desde el punto de vista de resonancia, maravilloso, pero realmente eso no va a servir para nada. Allí hay que instalar un sistema de aislamiento para ese equipo para yo poder reducir el componente dinámico del equipo, que el aislador tenga las propiedades de amortiguamiento y las propiedades dinámicas para poder absorber dicha carga, y a partir de allí que el efecto sobre la placa sea lo más parecido posible a un efecto estático. Allí sí funciona el diseño allí sí funciona este tipo de soluciones, pero no tiene ningún sentido pensar de que vamos a tomar un equipo de alta vibración en una placa, en una losa existente que fue diseñado para otra cosa, a ver si soporta. Es que realmente es hasta imprudente hacerlo, ¿ok? Es hasta irresponsable hacerlo. Entonces, allí hay que pensar en este tipo de soluciones, y es una de las que abordamos acá también con lineamientos de la 6351. Como les decía, es interesante no solo efectuar el análisis, sino que entender, por ejemplo, el orden de magnitud de las dimensiones, ¿no? De estas plataformas, columnas, vigas y muros. Muchas veces decir, oye, ¿será que esta columna estará bien de 40? ¿Será que la tengo que poner de 50 o de 60? ¿Será que esta losa de cimentación me podrá funcionar si la hago de 45? Bueno, ahí hay un montón de criterios que son basados en rigidez, pero sobre todo en experiencia de proyecto internacional, cosas que ha publicado la ACE, cosas que ha publicado el ACI y que nos sirven de referencia, combinado con la experiencia de los profesores que hacemos vida acá. La idea es que tengan los lineamientos para efectuar ese dimensionado. Ya luego vamos entonces a poder modelar estas estructuras con los software a los cuales hemos hecho referencia. Vamos a efectuar el diseño estructural. Vamos a ver que en algunos casos el diseño estructural se basa en suministrar unas cuantías para controlar problemas de retracción. En algunos casos sí hay que abordar problemas de flexión y cortante, pero son ciertos casos particulares que hay que saber identificar, porque en muchos casos hablamos de estructuras tan rígidas que los lineamientos son de retracción y cambio de temperatura y de control de agrietamiento y de control del comportamiento del hormigón como tal, según de repente rangos de temperaturas que puedan haber en sitio y este tipo de situaciones. ¿Okay? Luego, el diseño de anclaje, también importantísimo, porque acá tampoco se trabajan con anclajes convencionales. En muchos casos trabajamos con el pretensionado del anclaje. Entonces hay que entender entonces cómo hacer este cálculo de la pretensión, porque si un equipo de muchos RPM realmente no es lo mismo a instalar un perno de anclaje convencional, y mucho menos en ciertas situaciones instalar pernos con epoxi o este tipo de cosas. Pensemos que son una vibración constante que puede transmitir unas cargas dinámicas importantes, donde necesitamos garantizar una homogeneidad de todo el comportamiento equipo, más el soporte, la cimentación, la plataforma. Entonces allí también hay que tener en cuenta esto en el proceso de diseño del anclaje. Cómo se desarrollan estas memorias de cálculo, cómo son estos planos de detalle y recomendaciones de construcción, inspección y control de calidad. Si quisiesen más información, pueden hacer clic en para solicitar el folleto académico, y ahí van a conseguir todo el detalle del alcance del programa. Acá ya en la web van a poder ver un poco a lo que hago referencia. Fíjense, el primer módulo relacionado con ya lo que es la introducción al diseño base de equipos vibratorios, la normativa, las cargas estáticas dinámicas, cómo funcionan estos equipos. Esta es una de las primeras cosas que abordamos, entender cómo funcionan, ¿ok? Yo no soy ingeniero mecánico, sin embargo, he estado muy familiarizado con el funcionamiento de este tipo de sistemas por la experiencia que he tenido en la industria, y realmente la idea no es llegar a un nivel de comprensión máxima de cómo funciona el sistema mecánico, pero sí entender qué es lo que pasa. Pues lo primero que hacemos el primer día de la reunión, entender cómo funciona el equipo para poder efectuar el dimensionado. Luego nos concentramos en el diseño de cimentaciones superficiales para cargas dinámicas, cuáles son las cargas, cuáles son las combinaciones, las impedancias, los métodos de diseño, cómo calculamos las amplitudes, cómo resolvemos el equipo dinámico mediante hojas Excel, mediante SmartCAD, cómo modelamos eso con SAP 2000 y Dyna-End, cómo hacemos los análisis de frecuencia según métodos de fuerza, según análisis de vibración, análisis de comportamiento, el diseño de aislamiento que les decía,
el problema de cuando el equipo se sale del centro de gravedad, qué pasa con las impedancias. Eso es lo que vemos en ese módulo. En el tercer módulo nos concentramos en el caso de pilotes. ¿Cuáles son los métodos de diseño? Primero, entender que hay un proceso estático, que es lo que hace cualquier geotecnista. Por eso menciona acá el Geo5 y el PILE, porque es lo primero que haría el geotécnico. Pero ya luego viene un proceso de verificación dinámica que muy rara vez es algo que hace el geotécnico. El geotécnico por lo general no está relacionado con este mundo. Este es un mundo que roza mucho en el aspecto estructural, en el análisis dinámico y de vibraciones. Y por eso es interesante que si son geotécnicos y desean involucrarse en esto, hay que abordar ciertos conceptos de dinámica de estructura y es uno de los alcances que cubrimos acá en este programa. Pero entender que partimos de un planteamiento estático y luego verificamos cómo funciona eso y a partir de ahí, bueno, tendremos que hacer ajustes de diámetros, de longitudes, de separaciones, etcétera. Cómo considerar esos efectos de grupo, algunos ejemplos, también igual el proceso de modelado utilizando las herramientas a las que les hago referencia, unas comparativas con los cálculos manuales y cómo presentar este tipo de proyectos. Luego el diseño de estructuras para soporte de equipos dinámicos, ya en este caso me refiero al caso elevado. Como les decía, entender cuáles son estas configuraciones. Incluso que hay una explicación interesante que es que la turbina va en un sitio, el generador va en otro sitio, la caja reductora va en un sitio, el condensador va en otro sitio y cada ubicación tiene una razón de ser según el funcionamiento del equipo y por eso primero explicamos la configuración, cómo considerar esas cargas, cómo se hace el dimensionado de la plataforma, las columnas, las vigas, muros, cimentaciones. Luego nos vamos al proceso de análisis, lo vamos a hacer de forma manual, vamos a revisar la serviciabilidad y los criterios de aceptación, vamos a ver cuáles son los criterios de diseño estructural y fíjense, sismo resistente. Pero es que se incorpora la parte sísmica, por supuesto, tenemos una estructura que tiene masa, que puede en algunos casos la parte sísmica no ser tan importante como el efecto dinámico, puede ser, pero hay que revisarlo. Incluso les hago preguntas interesantes. Según la rigidez de la estructura, ¿qué R utilizo? ¿Cuál R voy a trabajar acá para considerar este terremoto? Entonces ya vienen un montón de preguntas interesantes. Hay factores de amplificación dinámica, trabajo con un factor de importancia en específico. Todas estas cosas que me modifican mi espectro son preguntas interesantes que respondemos acá. Ya nos vamos luego a ver el problema con funciones de impedancia, interacción dinámica suelo-estructura, el modelado con la herramienta de cálculo y las recomendaciones ya constructivas para este tipo, para esta configuración en particular. Luego las recomendaciones de diseño, en control de constructiva, en control de agrietamiento, el diseño del acero de refuerzo, todo lo que es el caso también convencional de pilotes y cabezales, los anclajes y bueno, ciertas recomendaciones de inspección para estos sistemas. Y unos módulos de nivelación en el que hay que familiarizarse un poco con la mecánica de suelo, aplicar el diseño de cimentación, sobre todo aquellas personas que están más del mundo estructural. Hay conceptos de dinámica de suelo que vamos a utilizar, entonces hay que revisarlos y algunas nociones de dinámica de estructura para el caso opuesto. Aquellos que están más en el área geotécnica, hay que familiarizarse con algunos conceptos básicos de dinámica de estructura para empezar el proceso de diseño. Estaremos con ustedes un grupo de profesionales que hemos trabajado mucho en esta área de cimentaciones, de soportes de equipo. En mi caso en particular, he trabajado mucho con la industria en este tipo de soluciones. El profesor Heriberto Echezuría ha sido gerente de proyectos, de megaproyectos industriales, da ciertas recomendaciones de diseño y construcción interesantes en el programa. El profesor Álvaro tiene muchísima experiencia en todo lo que es el comportamiento geotécnico, en todo lo que es la caracterización del terreno ante la presencia de la carga dinámica. Y el ingeniero Carlos Bastardo tiene muchísima experiencia también en todo lo que es el proceso de modelado, el manejo de las herramientas y también sirve de apoyo a todo el proceso de desarrollo del contenido. Entonces, bueno, no me queda más que invitarlos cordialmente a aquellos que estén interesados a participar en este programa de formación que estamos ya a pocos días de iniciar y que de igual forma cualquier inquietud, cualquier duda pueden consultarlo a través del correo info, cualquier aspecto de logística, de costo, de fechas, de horarios, etcétera, lo van a poder revisar allí. Una persona se encargará de atenderlo sin mayor inconveniente.